tocar en sí todos los hechos de la edad moderna, ¿ya? Que es lo que más o menos ves tú ahí. Sino lo que voy a explicar, es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Me explico mejor. La semana pasada vimos que la Edad Media lo estudiábamos desde el punto de vista de Europa Occidental, y que el sistema que dominó la Edad Media, en especial entre el siglo IX y el siglo XI, era el sistema feudal. Un sistema que se caracterizó por una economía agropecuaria, se caracterizó porque la riqueza era la tierra, se caracterizó por una sociedad estamental, donde había una división clara de dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Se caracterizó por una política descentralizada, donde la frase era el rey reina pero no gobierna, y se caracterizó por una cultura monopolizada por la Iglesia Católica, ¿no? Eso es lo que a rasgos generales era el feudalismo o el sistema feudal en la Europa occidental de la Edad Media. Entonces lo que vamos a tratar de entender hoy, y lo hace con éxito, créeme, es cómo este sistema entra en decadencia, cómo este sistema entra en crisis. Y a su vez, aparece un nuevo sistema. ¿Ya? Y el nuevo sistema que aparece es el capitalismo. Entonces, esa decadencia del sistema feudal, vamos a colocarlo así para que me entiendas, ¿no? Entonces, acá tienes el feudalismo, ¿ya? El feudalismo. Como sistema, podríamos decir que el feudalismo inicia su crisis más o menos en el siglo XII. Ahí comienza su crisis. Para otros, siglo XIII. Esos son los siglos donde el feudalismo comienza su decadencia. Inicia su crisis. Todo lo que he resumido comienza a decaer. Y más o menos su final lo encontraríamos en este siglo. Para otros, siglo XVIII, pero sería a inicio del siglo XIX, ¿no? Para otros, el feudalismo acaba completamente, y San Marcos se lo toma aquí, en este siglo, con la Revolución Francesa. Pero todavía sobreviven ciertas estructuras hasta los primeros años del siglo XIX o las primeras décadas. Entonces, todo lo que he hablado, una economía basada únicamente en la tierra, una sociedad dividida en estamentos, una política descentralizada y una cultura monopolizada, comienza a entrar en decadencia, en crisis. Y por el contrario, un nuevo sistema comienza a surgir, que es el capitalismo, con economía característica que es el comercio, con una sociedad donde aparece un nuevo grupo social que es la clase comerciante o burguesa. Entonces hay un choque entre un sistema que está decayendo, un sistema que está desapareciendo y que por obvias razones se resiste a hacerlo, y un sistema nuevo que está apareciendo, un sistema nuevo que está surgiendo y que su grupo social, que en este caso es la burguesía, está luchando por ubicarse. Ese es el contexto que vive Europa Occidental a finales de la Edad Media a finales de la Edad Media y toda la Edad Moderna. Entonces, ¿por qué te hago esta introducción? Porque si no tienes claro este contexto, este marco general, cuando estudies Edad Moderna, humanismo, renacimiento, reformas protestantes, absolutismo, es más, hasta hechos tan simples como
los 6 matrimonios del rey Enrique VIII de Inglaterra pasan como simples datos. Pero esos datos, siempre debes tener en cuenta algo, tienen que estar ubicados dentro de una explicación. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Me entiendes? Hasta el por qué Enrique VIII se casó 6 veces tiene una explicación más allá de la explicación clásica de, no sé, pues, era un enfermo sexual, era una persona que no respetaba a las mujeres, ¿no? Era un cerdo machista, hombre, ¿no? Clásica. No, tiene una explicación. Tiene una explicación, pero la explicación está dentro de un contexto histórico. ¿Me entiendes? Dentro de un contexto histórico. ¿Ya? Porque todo aquello que tú dices, oye, ¿por qué la gente dice esto? ¿Por qué dice lo otro? Créeme que tiene una explicación histórica. Tiene una explicación. Y en este caso, el contexto en el cual se mueven estos hechos, el humanismo, el renacimiento, la reforma, el absolutismo, la ilustración, la independencia de las 13 colonias, el contexto es este enfrentamiento. Un sistema en crisis y un sistema en surgimiento. Si tienes claro eso, todos los hechos tienen explicación y no solamente quedan como algo anecdótico, como algo, no sé, como un hecho frío, ¿ya? Así que vamos a ver cómo se da esta crisis, cómo se inicia esta crisis, cómo surge el sistema capitalista, para que entiendas el contexto, lo tengas claro y al momento que pasemos a dar datos, que ya será en la siguiente clase, ya más o menos puedas tener claro en qué contexto vas a ubicar ese dato. Y no solamente te quedes con el dato frío, por lo general lo que antes se hacía y que San Marcos en las últimas décadas ya no está pidiendo. San Marcos en las últimas décadas, o al menos en la última década, lo que está exigiendo a través de sus preguntas es que el alumno sepa ubicar el hecho dentro de un contexto. Por eso es que San Marcos ya no pregunta datos. Sus preguntas tratan de evaluar qué tanto entendiste el proceso. ¿Ya? Eso es lo que trata de evaluar San Marcos. ¿Qué tanto entendiste el proceso? Y eso lo viene haciendo hace más de 10 años. Intentó alguna vez hacer un examen escrito. Intentó. Que fue una muy buena idea. Muy buena idea. Hacerte la pregunta, pero no darte alternativas, sino que lo escribas. Obviamente eso implicaba menos preguntas. E implicaba que el examen no saliera pues al toque, ¿no? Sino que demoraba unos días, porque habría que leer todo el examen. Pero era muy interesante la propuesta y la llevaron a cabo. El examen fue con una pregunta que tú tenías que desarrollar. Obviamente medían hasta tu ortografía. En matemáticas tenías que desarrollar el proceso de la operación. También te calificaban eso, ¿no? Y fue muy interesante la propuesta. El problema, San Marcos ese año tuvo la menor cantidad de postulantes de su historia, al menos de su historia en los últimos 40 años. Muchos se asustaron. Es más, algunos de ustedes, al menos uno de ustedes, dicho, no, está loco, así no voy. ¿Ves? Y así quieren ser profesionales. Imagínate. Y ese año Villarreal y Callao tuvieron la mayor cantidad de postulantes en su historia. La gente no le gusta esforzarse, la gente no le gusta exigirse a sí mismo. Hasta Villarreal me acuerdo que sacó 2 exámenes en un solo año. Y ahí es donde San Marcos cambia su examen a lo que tú conoces ahora, ¿no? El examen por áreas, y lo fue puliendo hasta el examen que tienes ahora, que es el de áreas. Pero esa propuesta fue muy buena propuesta. La diferencia es, muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué la educación no mejora? Pero si esa propuesta de San Marcos pudo haber mejorado muchas cosas. El problema es el público. Y como nos manejamos en una sociedad capitalista donde el mercado manda, el cliente tiene la razón, obviamente pues San Marcos no iba a perder tanto dinero por examen de admisión, ¿no? Si los clientes, que son los padres y los alumnos,
decidieron no postular porque, no, ¿cómo voy a escribir? No, si yo tengo fea ortografía, no letra, ortografía. Mejora la... No, está loco. Me gusta escribir así, nadie es, Aigan, ¿no? De que yo cambie, que San Marcos cambie, mejor que San Marcos cambie. Está loco. Yo no voy a forzarme. Y así pasó. Así pasó. Es una pena, ¿no? Una propuesta muy interesante. A ver, ¿cuáles son los antecedentes de la Edad Moderna? ¿Cómo surge esta crisis del feudalismo y este inicio del capitalismo? Las cruzadas. Las cruzadas se dieron entre los siglos XI y el siglo XIII. ¿Vale? Entre el XI y el XIII. La causa principal de las cruzadas es esta. Esta de aquí es la causa principal. Esta de aquí es la causa principal. ¿Está bien? Esta de acá. Algunos preguntarán, ¿la causa principal no es la recuperación de Jerusalén? No. La recuperación de Jerusalén fue el pretexto, no la causa principal. Me explico. Mira lo que dice aquí. Búsqueda de tierras en Oriente por parte de los feudales. A ver, entendamos. Están buscando tierras. Tierras. Y la están haciendo en Oriente. ¿Ya? Por parte de los nobles. Listo. A ver, ¿qué sé yo? Yo sé que los señores feudales son de Occidente. Y yo lo que sé es que la tierra para los señores feudales es de suma importancia porque la tierra es la base de su riqueza. Eso es lo que yo sé. Entonces, si los señores feudales están buscando tierras en Oriente, lo que yo puedo deducir simple y llanamente es que los señores feudales están buscando riqueza en Oriente. Entonces, acá surge una pregunta. ¿Por qué buscan riqueza? Se han vuelto ambiciosos. Genial. Tiene sentido. Y la siguiente pregunta, ¿y por qué se han vuelto ambiciosos en el siglo XI? ¿Por qué no antes? Tiene que haber una explicación, ¿no? Porque todo tiene una explicación. ¿Por qué lo haces ahora y no lo haces antes? Algunos de ustedes me van a entender, porque también esas preguntas lo llevan en su vida diaria. Y mucha gente dice, ¡ay, qué problemático que eres! Pero ya, pues ya déjala, pues, o déjalo, pues ya, lo está haciendo ahora. ¿Cuál es el problema que lo haga ahora y no lo haga después? No, es que somos seres racionales, pues chicos. Somos seres racionales. Y como seres racionales, todo tiene una explicación. Toda nuestra actitud y nuestra acción tiene un porqué. Consciente o inconsciente, pero tiene un porqué. Aquellos que buscan el porqué, créeme, vas por buen camino. Vas por buen camino. Ahora, es un camino medio solitario, porque el resto te dice, pero déjalo pues, ya, todo quiere esa explicación, déjalo pues. Lo quiere hacer ahora, pues no lo hizo después. No. Todo tiene un porqué. Y en este caso, ¿por qué lo quieren hacer en el siglo XI? ¿Qué pasó en el siglo XI que ahora se han vuelto ambiciosos? ¿Por qué no lo hicieron en el siglo X? ¿Lo hicieron en el siglo IX? ¿Por qué no lo hacen en el siglo XIV? ¿Por qué en el siglo XI? ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí vamos con la clave. O vamos, perdón, con la explicación. A ver, lo que sucede es que según el sistema feudal, ya, la tierra es la riqueza. Bien. Y como la tierra es la riqueza, ¿está claro ahí? Los que poseen la tierra son los señores feudales. Pero dirás, obvio, sí, pero aquí hay un problema. Los señores feudales son menos del 3% de la población de un país o de un reino. Eso quiere decir que cerca del 100% de la riqueza es de propiedad del 3%. Eso es lo primero. Y lo segundo, esta riqueza, como ya hemos dicho, es la tierra. Esta riqueza solo se transmite por herencia. ¿Me entiende? Herencia.
No es como el caso del dinero en la actualidad, donde el dinero puede transmitirse por herencia, pero tú lo puedes obtener en base a trabajo, inversión, etcétera. Aquí no. Aquí la tierra no la puedes obtener salvo que sea por herencia. Y esta herencia no es como hoy, donde el padre tiene un bien y lo divide de manera equitativa entre el número de hijos que tiene. No, no es así. Esta herencia ya solo se transmite del padre al hijo mayor, dejando sin nada a los demás hijos. ¿Entiendes? Entonces, si tú eres un marqués, tienes el título y tienes el feudo, ese título y feudo tú se lo transmites al hijo varón mayor. Hay regiones en Europa, hay feudos en Europa donde se le podía transmitir a la hija, pero no era lo general, no era 50-50, no. La mayoría se transmitía solo al hijo varón, por esta idea de mantener el apellido, que en los señores feudales era mantener el linaje, mantener la estirpe, mantener la dinastía. ¿Entiendes? Pero sí habían señoras feudales. No era raro, pero tampoco era un número importante. No llegaban, calculo yo, ni siquiera al 15 o 20% de mujeres, señoras feudales o reinas, pero sí las hubo, sí las hubo. ¿Está bien? Eso dependía de la tradición de cada lugar. Entonces, el señor feudal estaba obligado, era una obligación que él tenía de engendrar varios hijos. Tenía que engendrar varios hijos para poder asegurar, primero, la sobrevivencia de su apellido, de su estirpe, de su familia, y segundo, asegurarse de que su feudo y su título tuviera un heredero. Por lo tanto, era una obligación tener hijos. Estamos hablando de más de 5, obviamente. ¿Por qué tantos hijos? Porque al ser una etapa donde la medicina no está muy desarrollada, no hay vacunas, las muertes por enfermedades en los 5 primeros años de los niños eran muy comunes. Un padre o un ser humano ya estaba preparado antes de casarse de que cuando fuera padre iba a perder más de un hijo. Él ya estaba preparado, era algo común en la época. Súmele la no muy variada dieta, súmele la escasa higiene, entonces el número, la mortandad era muy grande, muy, muy grande. Probablemente del número de hijos que tuviera o del número de embarazos que tuviera una mujer, la mortandad bordeaba el 40%. O sea, casi la mitad de los niños iban a morir. Por eso que tienen tantos hijos. Ahora, imagínate un señor feudal que tiene 5 hijos y los 5 son varones, aparte de más hijas mujeres, pero 5 hijos varones. Él le pasa el título y el feudo al hijo mayor, dejándolo sin nada a los hijos varones menores. Profe, y las hijas, no había mucho problema con las hijas porque a las hijas tú las casabas con un señor feudal. Entonces se casaban porque él guardaba dote, entregaba un poco al menos de algunos bienes, o simplemente pues a través de familiares y alianzas hacía esos matrimonios, ¿no? Porque obviamente todos querían casarse con la hija de un marqués o con la hermana de un marqués, ¿no? El problema era con los hombres, porque nadie casaría a su hija con un señor feudal o con un noble sin tierras, ¿ya? Nadie casaría a su hija así. Entonces el hombre el que queda en el aire. Las escucho feministas, el hombre queda en el aire. El segundo hermano, o sea, el segundo hijo, todavía tenía esperanzas porque las probabilidades de que su hermano mayor muriera todavía eran altas. Muriera por alguna enfermedad que te daba de adulto, algún cólico, o muriera en algún torneo de caballeros, o muriera en alguna campaña militar.
Entonces las probabilidades de que el segundo hermano tuviera el título eran muy altas. El problema eran los últimos, ¿no? Imagínate el quinto hermano, ese la tenía pero recontra difícil, porque él tenía que esperar que fallecieran sus 4 hermanos mayores. Y no solamente eso, él tendría que esperar que además que fallecieran sus 4 hermanos mayores, ninguno de los 4 debería tener hijos. ¿Se entiende? Porque si uno de los 4 tuviera un hijo, automáticamente ese niño asume el título y el feudo, porque se pasa de hijo mayor a hijo mayor. Así es la cosa. Entonces, si uno de los hijos mayores, uno de los hermanos mayores tiene un hijo, por derecho y primogenitura y mayordomazgo, ese niño asumió el trono por encima del tío. En conclusión, llegó un momento en el cual hay mejora climática y mejora de cosecha, que es en el siglo XI. Hay una explosión demográfica, por lo tanto hay mucho noble que no se muere, y esto genera un pequeño problema. Tienes un montón de nobles, pero que no tienen feudo. ¿Por qué? Porque sus hermanos mayores no murieron, ellos se quedaron con los títulos y los feudos, y los hermanos menores no. ¿Qué solución le daban a esta circunstancia? Algunos se volvían sacerdotes, o sea, hablaban con su padre y entraban a la iglesia, pero ojo, no entraban a ser curitas de pueblo. Obviamente entraban pues a ser cardenales, obispos o arzobispos, títulos muy altos en la iglesia. Que seamos sinceros, los grandes títulos de la iglesia católica lo tenían en esa época los nobles, que eran hermanos menores de un señor feudal, que al no poseer feudo buscaban beneficiarse o buscaban sostenerse económicamente a través de los bienes de la iglesia católica, ¿ya? Por eso que el alto clero y la nobleza eran lo mismo. Se podía hacer porque en esa época existía algo llamado simonía. La simonía era la venta de cargos eclesiásticos, que es lo mismo, tú podías comprar un cargo, podías comprar el cargo de papa, podías comprar el cargo de obispo, cardenal o arzobispo. Bastaba con que supieras leer y escribir y estuvieras bautizado para poder tener esos cargos. Hoy ya no es así. Pero ¿qué pasa si uno de tus hijos no quería tener esa vida? O sea, no quería ser sacerdote, no quería entregar su vida. Muchos buscaban convertirse en los vasallos de otro señor feudal. Algún señor feudal que le faltara un vasallo, ibas y entregabas tu espada, o formaban grupos de caballeros andantes o errantes o de mercenarios que iban como entrenamiento militar. Ellos tenían un fuerte entrenamiento militar, solo que no tenían tierras, iban y entregaban su espada, iban y se volvían mercenarios de algún señor feudal que quisiera pues proteger su feudo, o de algún noble que quisiera recuperar su feudo, o de algún hermano que reclamaba su herencia sobre otro hermano o sobre algún sobrino y contrataba a estos para que pudieran pelear en guerra y así obtener el título. Entonces, a este grupo de mercenarios, los segundos hijos, los hijos menores, ¿no? Se le llamaba así, los hijos menores, los sin tierra, porque no poseían feudo, o los sin haber. Esos eran sus títulos que les daban a ellos. Pero como hay muchos, comienzan a chocar con los intereses de sus hermanos mayores, los señores feudales. Entonces comienzan a haber guerras entre los hermanos menores o segundones o sin tierras y los hermanos mayores o señores feudales. Y eso genera una gran crisis. Entonces la solución que se da es darle tierras a estos hermanos menores, pero no le van a dar tierras dividiendo los feudos existentes. O sea, no es que yo tengo mi feudo, parte por la mitad y la mitad de tus hermanos. No, no, no. Era buscarle tierras en otro lugar fuera de Europa. África no podía ser porque la zona norte de África es desértica, el norte de Europa no puede ser porque hace mucho frío y por lo tanto hay menos cosecha, el oeste no puede ser porque solamente hay mares, todavía Colón no ha nacido. Entonces, ¿qué te queda? El este. El este al cual los occidentales no veían hacía siglos, porque después de la división de Roma, ya Oriente y Occidente, Roma de Occidente que desapareció en el siglo V, y la Roma de Oriente que luego se llama Imperio Bizantino, dejaron de tener contacto. Más aún si tienes una Europa occidental feudal, donde se basa en una autarquía, consumen lo que producen, por lo tanto, el salir
el viajar no era una costumbre de ellos. ¿Para qué? Piénsalo. El viajar responde por necesidades económicas. Dirás, no, profe. Yo viajo porque quiero hacer turismo. Y tú vas a pie. Y cuando haces turismo no comes. ¿Dónde duermes? En la calle. Si tú vas a un lugar donde tiene una bonita playa, es porque alguien ha invertido para que esa playa esté limpia. Si vas a un lugar donde hay buenos hoteles, es porque alguien está invirtiendo porque haya buenos hoteles. Y cuando alguien invierte, es porque quiere tener ganancias. Entonces, tú puedes ir con el ánimo de descansar, con el ánimo de relajarte, de vacacionar, pero vas a gastar. ¿Me entiendes? El restaurante, la salida, el hotel, vas a gastar. Y como vas a gastar, eso se debe a la economía capitalista, comercio. Todo se compra, todo se vende, todo se alquila. Pero en las cruzadas, perdón, en el feudalismo, donde no hay esa economía, ¿para qué saldrías de tu feudo? Por eso que no había contacto entre Oriente y Occidente. Pero ahora que tienen este problema y necesitan solucionarlo, deciden mandar a los señores segundones a Oriente. El objetivo, que tomen tierras. Pero ahora, ¿cómo los mandas? O sea, diciendo que van. El pretexto, recuperar Jerusalén. Ese fue el pretexto. Luego, tenemos la consolidación del poder de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el siglo XI, que fue el siglo en el cual se comienzan las cruzadas, fue duramente golpeada. ¿Duramente golpeada por quién? Fue duramente golpeada por dos frentes, el occidental y el oriental. Te explico. El Papa había tenido problemas con un emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, más conocido como emperador del Circa, ¿no? El Sacro Imperio Romano-Germánico. Entre estas discusiones y problemas que tuvo, para no entrar en muchos detalles porque eso es largo, el emperador terminó metiendo preso al Papa. Y el Papa, a causa de las condiciones de su prisión, murió. Cuando la gente común y corriente, como cualquiera de nosotros de esa época, se enteró de que el Papa muere por las condiciones de su encarcelamiento, la gente dijo, ya fue ya, pobrecito el emperador. Dios no se la va a perdonar, ¿ah? Acaba de generar la muerte del enviado de Dios en la... Vamos a ver, pues. La gente dice, ¿cómo crees que lo castigue Dios? Porque la gente así es media morbosa la gente, ¿no? Si no, Magali y Peluchín no tuvieran rating. ¿Cómo crees, ah? Yo creo que va a ser tipo Sodoma y Gomorra. Lenguas de fuego destruirán el castillo del rey. ¿Verdad? Y la gente afuera del castillo. Chismosaza la gente, chismosaza. Esperando que caigan lenguas de fuego, truenos y relámpagos. Ni llovió. Nada cayó. Entonces la gente dijo, ¿qué pasó? Ya sé. Tipo el ángel de la muerte. Un ángel vendrá y matará a todos, como mató a los primogénitos en Egipto cuando el faraón no permitió que Moisés saliera con los hebreos del pueblo. Nada, chicos, ni un ángel, ni una paloma siquiera. Pero la gente dijo, Dios es bueno, castiga pero es justo. Yo sabía que si mandaba el ángel de la muerte o si mandaba lenguas de fuego destruiría gente inocente por culpa del emperador. Él solamente va a castigar al emperador. El emperador verá cómo poco a poco de sus huesos se desprende la carne, porque lepra le va a caer. Ni sarpullido le dio al emperador. Entonces la pregunta que todos hicieron es, ¿qué pasó? Entonces el emperador mete preso al Papa, el Papa muere preso, y Dios no castiga al emperador. Pero debería castigarlo, porque el emperador acaba de matar al enviado de Dios en la tierra. A menos que el Papa no sea el enviado de Dios en la tierra. Entonces, ahí comienza el problema, porque la duda de si es o no es, la duda genera muchas cosas. Genera desconfianza. La duda que se crea genera desconfianza. ¿Sí o no, tóxicas? La duda genera desconfianza. Y ahí comienza el gran problema.
En Oriente el golpe también es fuerte, porque el Imperio Bizantino, cansado de muchas cosas y de problemas con la Iglesia Católica, que vamos a explicarlo en su momento, el Imperio Bizantino decide crear su propia iglesia, la cual se llama la Iglesia Ortodoxa Griega, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Uno de los países que mayores fieles tiene de esta Iglesia Ortodoxa Griega es Rusia. Y en esta Iglesia Ortodoxa Griega, el representante de Dios en la tierra no es el Papa, es el emperador el emperador del Imperio Bizantino. Él es el enviado de Dios en la tierra. Él es el que representa a Dios en la tierra, que es distinto porque el Papa lo hace en el mundo occidental. Entonces el Papa ve que es su momento, es el momento adecuado, el momento ideal para poder quitar esas dudas en la gente, enviando un ejército, o sea, a los señores segundones, a tomar tierras. Pero tomar tierras suena algo muy frío, algo muy mundano, así que los manda, dizque a recuperar Jerusalén. Esa es la idea. Ahí lo tienes. El pretexto, recuperar Jerusalén o Tierra Santa o el Santo Sepulcro. Recuerden que hoy día Jerusalén queda en el actual país de Israel. Y el inicio es el Concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II dice, ya Urbano II dice, pues Dios así lo quiere, ¿sí? Entonces ahí lo tienen. Dios así lo quiere. Ahí lo tiene. Sigamos. Ahí están las 8 cruzadas. Ahí están las 8 cruzadas. La primera cruzada no va a ningún rey porque los que van son señores segundones, con la idea de recuperar, de tomar tierras, bajo el pretexto de recuperar Jerusalén. ¿Ya? Recuperan Jerusalén en la primera cruzada, sí lo hacen, pero como su objetivo no es recuperar Tierra Santa únicamente, sino su objetivo principal es tomar tierras, descuidan Jerusalén y comienzan a tomar feudos por todos lados. Y los señores feudales, los señores segundones logran tomar Jerusalén porque las circunstancias eran propicias, ya que el mundo musulmán estaba dividido. Los árabes se pelean con los turcos se peleaban con los persas y todos eran musulmanes. Porque recuerda que ser musulmán implica ser de una fe, de una religión, pero no todos los musulmanes son árabes, ¿me entiendes? Y esto, ¿cómo te puedo explicar? Los árabes son las personas que viven en Asia Menor, en la península arábiga. Si bien es cierto, ahí nace el Islam, con el tiempo el Islam crece geográficamente y crece demográficamente, o sea, comienza a convertirse al Islam otros pueblos. Entonces, no todos los musulmanes de la época eran árabes, algunos eran turcos, otros eran persas. Entonces, como son musulmanes, pero de varios grupos distintos, comienza a haber la lucha entre ellos. Y esta lucha hace que los musulmanes se debiliten como imperio, que se debiliten como reinos. Y esto hizo que los señores feudales que llegaron, los hermanos menores que llegaron y que nadie esperaba que llegaran, ya pudieran tomarlos hasta cierto punto desprevenidos y generaron la recuperación de Jerusalén para el mundo cristiano. Pero después de la Segunda Cruzada, los musulmanes se unen bajo el liderazgo de un famosísimo musulmán militar, Saladino, y Saladino logra volver a recuperar Jerusalén para los musulmanes y de ahí ya no lo pierden, ¿no? De ahí ya no lo pierden. ¿Está bien? Entonces ahí tienes la Tercera Cruzada, pero la situación cambia. La situación cambia porque la intención inicial de los que fueron las cruzadas eran tierras. Esa es la intención inicial de los que fueron a las cruzadas, tierras. ¿Ya? Tierras. ¿Está bien? Pero una vez que están tomando tierras, se topan con algo distinto. Algo que ellos no habían visto en esa escala. Comercio.
Me explico. Cuando el Imperio Romano no solo desarrolló comercio a gran escala y desarrolló obviamente el uso de monedas. Cuando Roma entra en crisis en el siglo III, Roma toma una solución drástica en el siglo V para reducir la historia, que ustedes ya la saben, y es dividir Roma en dos, Roma de Occidente y Roma de Oriente. Pero ya ante esta división, la economía romana de Roma de Occidente en especial comenzó a sufrir ciertos cambios. Ante la ausencia de gran cantidad, ante la ausencia de oro y plata, los romanos de Occidente comenzaron a tomar como medidas de intercambio el trueque. O sea, a la par que tenían comercio, también hacían trueque, para poder nivelar la ausencia de oro y plata debido a las pocas conquistas y también a los saqueos que estaban haciendo los bárbaros. Roma de Oriente también tenía agricultura y tenía comercio, pero Roma de Oriente tenía una ventaja. La ventaja es que Roma de Oriente tenía cerca la ruta de la seda y las especias. Y ya no estaba obligado a entregarle ese producto a la hermana de Occidente. Las invasiones bárbaras se dan más en Occidente que en Oriente, tú ya lo sabes. Roma de Occidente cae rápidamente en el siglo V. Se divide Roma de Occidente entre los reinos bárbaros. Roma de Oriente trató de recuperarla, pero desistió. Y Roma de Oriente mantuvo una economía distinta a la de Occidente, mientras que Occidente comenzó poco a poco a configurar y a desarrollar el feudalismo. Roma, el Oriente, eso fue Roma Occidente, el Oriente, al cual llamaremos Imperio Bizantino, no lo hace, no tiene feudalismo, tiene comercio. Tiene mayor desarrollo agropecuario, pero mantiene el comercio. Y un comercio no a pequeña escala, sino un comercio internacional. Con China, con India, los árabes trayendo y llevando productos. Entonces, mientras que Europa feudal tenía principalmente trueque, agricultura y ganadería, y consumen lo que producen, Oriente, el Imperio Bizantino, tenía agricultura, tenía ganadería, pero también tenía comercio a gran escala. Entonces, cuando los señores feudales van a Oriente, se topan con el comercio a gran escala. Y se dan cuenta poco a poco que no es necesario producir lo que vas a consumir. No es necesario producir lo que vas a consumir. 1. 2. No es necesario producir lo que vas a consumir porque existen personas que trabajan produciendo a cambio de que tú le pagues con una moneda, que tiene que ser de oro o de plata. Y esta moneda que tiene que ser de oro o de plata, ¿ya? Esta moneda que tiene que ser de oro o de plata, también es una base de riqueza. Mientras que para los señores feudales la riqueza sobre la tierra aparece un nuevo elemento, la moneda. Entonces, ya a partir de la Tercera Cruzada, ya no están yendo por tierras. O sea, ya no están yendo buscando tierras. Ya están yendo también para establecer rutas comerciales. Porque se dieron cuenta de la enorme ventaja que esto te generaba. Y los que van a ir son los italianos. ¿Y por qué los italianos? Porque cuando los señores feudales conocieron los productos de Oriente, conocieron las ventajas del comercio, pero muchos regresaron a Occidente, extrañaron lo que vieron, extrañaron los productos que conocieron y querían tenerlos. El problema es que la caminata es un año de Occidente a Oriente. Y tú podías cruzar muchos feudos por Europa Oriental porque tenías como pretexto que estabas yendo a la cruzada, a recuperar Jerusalén. Pero cuando ya tú quieres ir por cuestiones más mundanas, como el comercio, obtener pimienta, comino, nuez moscada, etc., ¿qué pretextos utilizas para cruzar feudos sin pagar impuestos? Entonces, es en ese momento donde tienes a un grupo social, tienes a un grupo de personas, los señores feudales principalmente, que han ido a Oriente, que han visto lo que hay en Oriente, que han regresado y que extrañan, pero que no pueden regresar. Entonces, en ese momento, chicos, esa necesidad en cuestiones económicas se llama aparición de un mercado. Entonces, hay alguien que tiene una necesidad, hay que satisfacerla. ¿Quién la satisface? Simple y llanamente, los comerciantes italianos. ¿Entiendes? Es un mercado.
Es como nosotros, ¿no? Tenemos una secundaria no muy bien desarrollada. Por muchos factores, el alumno de secundaria termina saliendo del colegio secundario estatal con menos del 40%, y esto es un decir, de lo que debió aprender. Y como tenemos un país donde los títulos universitarios son sumamente importantes, por eso que Perú tiene es uno de los países con mayor cantidad de postulantes a universidad, la Universidad de San Marcos te pone un examen, pero teniendo en cuenta el ideal de que tú debías saber más del 80% de lo que te decía el colegio, pero la mayoría sale con el 40%. Y en San Marcos te pregunta multiplicación y tú saliste con suma, para que me des lo que me entiendas. Entonces hay un vacío entre lo que el colegio te dio y lo que San Marcos te pide. Hay un vacío. Y ese vacío y esa necesidad de cientos, de miles de adolescentes, ¿ya? Por sus propios deseos o deseos familiares, de tener que ingresar a San Marcos para tener un título universitario y una carrera y una vida profesional que le genere mejores condiciones económicas para su vida futura y la de su familia, seamos sinceros, ¿ya? Ese vacío es un mercado. Mercado que desde la década de los 70, ¿quién lo llena? Las academias pre. Ese es un mercado. Aparece una necesidad, la satisfacemos. Simple. Ahora, hay una necesidad. Quiero ir a Oriente a tener los productos. No sé cómo ir. Aparecen los italianos, que desde el feudalismo habían hecho comercio a escala baja, pero habían hecho comercio. Tenían sus botes. Entonces, estos señores feudales, ya, que tienen necesidad, la van a ver satisfechas con los comerciantes italianos. El italiano dice, yo voy, y te lo traigo. Te traigo tu pimienta, tu comino, tu nuez moscada, todo te lo traigo. Ya, genial, anda. Pero eso sí, me pagas. ¿Qué cosa? Me pagas. O sea, vas buscando oro y plata, la conviertes en moneda, y cuando yo traiga la pimienta, tú me pagas con esa moneda. El señor feudal acepta. Y chicos, ¿qué va a pasar? El feudalismo comienza a ver poco a poco, Europa Occidental comienza a ver poco a poco cómo aparecen monedas en Europa Occidental. Y chicos, las monedas no son propias del feudalismo. Se está monetarizando Europa. Pero las monedas no son propias del feudalismo. Conclusión, el feudalismo comienza a ver la aparición de una nueva riqueza, que no es propia de su sistema. Por lo tanto, el feudalismo entra en crisis. Y las monedas nos están dando la idea de que está surgiendo un nuevo sistema donde la riqueza no se hereda únicamente, sino también se obtiene, donde no tienes que ser de un grupo pequeño y cerrado de nobles que nacieron de uno y de otro, sino que basta con que seas una persona atrevida, que te arriesgues a hacer una empresa y obtener ganancias. Profe, capitalismo, obvio, están haciendo capitalismo. O sea que las cruzadas, que lo que buscaron fue obtener más tierras, a la larga comienzan a generar la crisis del feudalismo, exacto. Y con la crisis del feudalismo nace el capitalismo, exacto. Si lograste entenderlo así, créeme que ya entendiste la edad moderna. Esas son las consecuencias. El renacimiento del comercio entre Oriente y Occidente. Digo renacimiento, ¿por qué? Porque hubo comercio Oriente-Occidente en Roma, se perdió en la Edad Media y está volviendo. Impulsó el comercio en Occidente, claro, lo impulsó, porque recuerda que si hubo comercio en Occidente, solo que a baja escala, lo impulsó. El feudalismo se debilitó y con él los señores feudales, ¿no? Claro, el feudalismo se debilita, uno, porque muchos señores feudales van a las guerras y no regresan, mueren, y a veces mueren con todos sus hijos. Dos, porque aparece una nueva riqueza, que es la moneda amarrada al desarrollo de una actividad económica que no era propia del feudalismo, que es el comercio. Entonces comienza a aparecer mucha gente que comienza a requerir monedas. El zapatero, el carpintero, todos ellos trabajan por una moneda. Y el poder de los reyes se fortaleció. ¿Por qué se fortaleció el poder de los reyes? Es que los comerciantes necesitan al rey. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, los señores feudales se están debilitando, no están desapareciendo. Los señores feudales todavía desaparecerán como poder hegemónico en el siglo XVIII. Lo que los comerciantes necesitan es que exista una sola ley, un solo impuesto, una sola moneda. Me explico, en un mundo feudal, en un mundo fragmentado, si un comerciante quiere hacer a la actividad comercial, tiene un gran problema. Y el problema sería que al hacer comercio y entrar en un mundo feudal donde cada señor feudal es autónomo, tendría que pagarle a cada señor un impuesto y que tendría que cambiar en cada feudo la moneda de cada feudo. Entonces todo eso genera gastos, todo eso eleva los costos. Entonces los comerciantes decían, debería existir un solo paquete de impuestos en cada reino y debería existir una sola moneda. Entonces ya tenemos un costo fijo, podemos establecer el precio de un producto y por lo tanto sacamos nuestra ganancia y la cobertura de nuestros costos. Pero no podemos hacer eso porque cada señor feudal pone el impuesto que le da la gana. Entonces eso nos mueve todos los costos. Lo ideal sería que no sea así. ¿Quién podría establecer este orden? Un rey, porque él es el jefe de todos ellos. Pero los señores feudales no van a aceptar esto porque sería perder su autonomía. Entonces, si no aceptan por las buenas, que lo acepten por las malas, pues. No hay de otras. El problema es que hacerlo por las malas implicaría una guerra. Ya, ¿y cómo el rey se iría a guerra contra sus propios señores feudales? Si su ejército. Bueno, en ese caso entonces que el rey, ya, ¿cómo haríamos? Dice. Ya, hay que darle al rey un ejército. ¿Y de dónde le vamos a dar al rey un ejército? Vamos a prestarle dinero al rey y que el rey contrate un ejército. De esa manera no tendrá la necesidad el rey de tener que entregar feudos. Y le entregamos al rey un arma poderosísima. ¿Cuál es esa arma poderosísima? Le entregamos al rey la pólvora. No va a haber ningún señor que se oponga si el rey tiene pólvora. Ahí comienza el punto, ¿no? El rey tiene un ejército personal, este ejército personal tiene pólvora, tiene mucho poder el rey con ello, ¿ya? Mucho poder el rey con ello. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que el rey comience a tener mayor concentración de poder. Ahora, ¿qué ganan los comerciantes con esto? Una homogenización del comercio, de la política y de la economía y mayores ganancias. Ahí tienes como era la característica de la Alta Edad Media. Esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? El feudalismo. Y la Baja Edad Media. Esto vendría a ser del siglo XI al siglo XV. La crisis del siglo XII al XV. El feudalismo, renace el comercio, característica de la edad moderna. Y acá hacer algo. La toma de Constantinopla. Aquí solamente hay que corregir algo. Yo lo voy a corregir cuando yo le pegue la PPT, que acá sería Mohamed II. La toma de Constantinopla tradicionalmente se dice que corta el comercio Oriente-Occidente. ¿Ya? Comercio Oriente-Occidente. No es tan cierto, ¿ah? No es tan cierto. ¿Por qué? Porque hay dos rutas. Disculpa que, mira, voy a brincar esto. Hay dos rutas. Para Oriente existe la ruta, mira aquí, la ruta de la seda, que es la que te lleva a China. ¿Está bien? Y está la ruta de las especias, que es la que te lleva a la India. Entonces, cuando los turcos otomanos, al mando de Mohamed II, toman Constantinopla, que está acá, toman toda esta zona, ellos controlan la ruta de la seda.
Y tampoco es tan cierto que dejan de comercializar con los italianos. Eso es falso. Si bien toman Constantinopla, lo que hacen es tomar el negocio para ellos. Porque, o sea, no tiene lógica que tú vayas a tomar una ciudad que es famosa por su comercio, que es famosa por ser el nexo entre Oriente y Occidente, y vayas a dejar de venderla. No tiene sentido. Piénsalo. No tiene sentido. Si una guerra es inversión, o sea, yo soy Mohamed II, yo invierto un montón de dinero, un montón de oro y plata en la guerra contra los bizantinos. Tomo Constantinopla. ¿Y qué hago? Dejo de usar Constantinopla como la ciudad comercial más grande de la época y dejo de venderle a sus clientes más grandes, los europeos, solo porque soy musulmán. Así no se maneja, chicos. Así que no es tan cierto eso de que Mohamed toma Constantinopla y corta la ruta. No la corta. La toma, la ruta no se establece por mucho tiempo, por un tiempo determinado, perdón, pero sí hay comercio entre Oriente y Occidente todavía, solo hay con otras reglas. Otra que esté claro, los italianos, ¿no? Los italianos bravísimos. Acá está. Italia, chicos, tenía comercio con la ruta de la seda, perdón, de las especies. E Italia controlaba todo este mar. Italia controlaba todo este mar, el mar Mediterráneo, y hacía comercio a través de la ruta de las especies Oriente-Occidente. ¿Qué es lo que tú vas a ver aquí? Los italianos toman la ruta de África negociando con los árabes para acceder a la ruta de las especias, ¿no? Los italianos del norte monopolizaron la ruta del mar Mediterráneo. Y en eso aparecen ellos. Aparece Portugal, que tiene la necesidad de hacer comercio, porque Portugal no iba a las cruzadas. Entonces, Portugal tiene un problema. Portugal no puede realizar comercio porque primero, no puede entrar aquí. Los italianos han monopolizado todo esto. Y segundo, si lo hiciera, ¿cómo negocia con los turcos y con los árabes? Estos son los árabes, ¿eh? Estos son los árabes. Si ambos son musulmanes y Portugal acaba de matar musulmanes, al igual que España, porque ellos tuvieron musulmanes metidos en la zona sur. Entonces Portugal necesita una nueva ruta. Y es ahí donde Enrique el Navegante funda la Escuela Náutica de Sagres. En esta Escuela Náutica de Sagres, Enrique el Navegante propone hallar una nueva ruta. Entonces, los navegantes, cartógrafos, cosmógrafos, le dicen, mire rey, la única forma de llegar a la India es bordeando África. Le explico. Nadie, le decían al rey, nadie ha logrado cruzar la línea ecuatorial de África. Los griegos, ahora que hemos ido a Oriente y hemos leído sus libros, los griegos creían que la Tierra era redonda. Y ellos suponían que África tiene un final. Y para ellos todos los océanos son uno solo. Entonces, siguiendo la lógica de los griegos, el océano Atlántico debe ser el mismo que el océano que tienen los indios, el Índico. Entonces, en algún punto, esos dos océanos deben unirse para que sean uno solo, pues. Entonces, nosotros creemos que ese punto es al sur de África. La cosa es, ¿quién hay que buscar el final de África? Y ahí tienes a Fernando Po, que es el que bordea, el que cruza la línea ecuatorial, Bartolomé Díaz, que es el que bordea África por primera vez, y Vasco da Gama, ¿no? Que es el que llega a la India. Entonces ya tienes a Portugal, ya ahí tienes a Portugal, teniendo su ruta, ahí está. Y Portugal no solamente tiene su ruta trayendo pimienta, comino y nuez moscada y especias, sino también trayendo africanos. Ahí comienza la esclavitud de la gente de África, ¿no? Que para justificar la esclavitud dijeron pues que no eran humanos, por eso que los presentaban como casi animales, ¿no? Semidesnudos, con grilletes en el cuello, les golpeaban las piernas para que estuvieran casi de rodillas, etc.
El otro es España. ¿Ya? España. En ese caso, España, en el siglo XV. El personaje, los reyes católicos, Fernando e Isabel. Ellos en 1492 logran expulsar a los musulmanes que había en el sur de España y logran unificar esa zona. Por eso que a ellos se les conoce como los reyes de España, o perdón, como los reyes católicos. El personaje es Colón. Colón se compromete con ellos a darle una ruta. No puede ser por el mar Mediterráneo porque eso es de Italia. No puede ser por el sur de África porque eso es de Portugal. La ruta que les promete Colón es viajar a Oriente por Occidente. O sea, llegar a Oriente por Occidente. Bajo la misma premisa, ¿no? Que la Tierra es redonda. Pero como sabemos, Colón se topa con nosotros. Pues no va a llegar a Oriente, pero nos descubre a nosotros y eso le va a cambiar la vida a los europeos, porque en la exploración del continente americano para poder llegar a Oriente, se topan con que aquí hay oro y plata. Y eso va a desarrollar mucho más la economía capitalista. Marx decía, ¿no? Gracias al oro y la plata americana, el capitalismo logró un gran desarrollo en el mundo. Y esa es la verdad. A ver, vamos a ver claves, pero antes de eso, quiero ver si se arregló el chat. Si no, alguna pregunta de parte de ustedes. Bueno, no se arregló el chat. ¿Alguna pregunta? Tomen el micro, porque voy a pasar a dar las primeras claves. Y ahí voy a pasar a ¿cómo se llama? A, bueno, su examen, ¿no? ¿Ah? Bueno, voy a pasar entonces a dar las claves. ¿Ya? Me hacen el trabajo más fácil, chicos. Si no me preguntan, me lo hacen más fácil. En serio. Gracias. A ver, voy a hacer esto. ¿Dónde estamos? Dejo de compartir. Ahí está. A ver, la pregunta número 1 dice, marque la alternativa que representa las causas que desencadenaron las cruzadas. 1. El avance turco a Tierra Santa. 2. La búsqueda de tierras y riquezas. 3. El incremento del poder central. 4. El deseo de intercambio cultural. Y 5. El fortalecimiento de la autoridad papal. La clave, la 1, la 2 y la 5. Esta es la clave. La clave es la C. Voy a poner aquí. Acá está esto. ¿Por qué no? Bueno, la clave es la C. En el concilio de Clermont, el Papa convocó a las cruzadas. Es el Papa Urbano II. ¿Ya? Él convocó a las cruzadas. Entonces, aquí está. Aquí la clave es la C. Aquí la clave es Urbano II. ¿Ya? Dice, la más importante consecuencia social de las cruzadas fueron, ¿ya? La más importante consecuencia social de las cruzadas fueron. Siempre ten en cuenta cuando dicen consecuencias,
Si tienes consecuencias secas, busca la consecuencia. Si tienes social, económica, busca esa. La introducción de la pólvora, el renacimiento y el humanismo, el desprestigio de la Iglesia Católica, la decadencia y los siones feudales. La clave, la decadencia y los siones feudales. La clave, bueno, es la D. Las cruzadas se dieron con el concilio de... Fácil, ya en la pregunta 2 está. El concilio de Clermont. 5. Fue una consecuencia política de las cruzadas. Consecuencia política de las cruzadas. La clave, el fortalecimiento de los reyes. Pues ese es lo político. 6. Causa religiosa de las cruzadas. Extender la autonomía del Papa Oriente. La necesidad de nuevas tierras, la explosión demográfica, la consolidación de la Iglesia Católica. La clave, la consolidación de la Iglesia Católica. 7. Los estados europeos que lograron respaldar las expediciones náuticas en la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India y China fueron, la clave, A, Italia, Francia, España, Bélgica. La clave, España y Portugal. La siguiente, según el proyecto de Colón, navegando hacia se puede llegar a las Indias. La clave, navegando hacia Occidente se podía llegar a Oriente. 9. El factor principal de descubrimiento de América. Bueno, se descubre América de manera accidental, recuerda. Colón no pensaba descubrir nuevas tierras, lo que pensaba descubrir era una ruta que llevara a la India, para poder tener los productos de la India, o sea, el comercio. La clave, la necesidad de rutas comerciales. Y 10. Después de la conquista de... A ver, ¿cuáles son verdadero y falso? ¿No? Después de la conquista de España, de la reconquista española, o sea, cuando expulsan a los musulmanes, se inician los viajes de exploración. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cristóbal Colón descubrió la mayor cantidad de tierras para Portugal. ¿Verdadero o falso? Falso. Cristóbal Colón lo hace para Castilla, no para Portugal. El aumento de la población en España provocó la conquista de Brasil. Falso. Brasil está relacionado a los portugueses. Y 4. Enrique el Navegante creó la Escuela Náutica de Sales. Sí, eso es verdadero. Entonces sería 1 verdadero, 2 y 3 falso y 4 verdadero. La clave, dedo. Chicos, a ver, consultas, preguntas. Aprovechen. Ninguna, nos pasamos en silencio hasta las 10, hasta las 11:05 que comienza su práctica. ¿No? Genial, ¿eh? Igual me pagan, no tengo problemas. Ustedes deciden. Cojan el micro si tienen alguna duda, porque a las 11:05 comienza su práctica. Yo estoy aquí, no me muevo, espero sus preguntas. Profesor, ¿me escucha? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Dime. Días. Mis compañeras están preguntando cómo terminó las cruzadas. Una consulta, gracias, Leisha. ¿Tus compañeros son mudos, Leisha? ¿Cómo?
¿Tus compañeros No, son mudos, Leisha? no tienen micro. Ah, no tienen micro. Ah, ya entendí. ¿Cómo terminó las cruzadas? Me preguntas, Leisha. Sí. Las cruzadas terminan, a ver, gracias por la pregunta, Leisha, y por ayudar a tus compañeros que no tienen micro, en serio, esto no es broma ni nada por el estilo. A ver, las cruzadas, el problema con las cruzadas es que, a ver, teóricamente a varios enfrentamientos le llaman cruzadas, a varios, ¿no? No todas las cruzadas se definen entre católicos y musulmanes. Las que nos pide la Universidad San Marcos y las cruzadas clásicas, que es el nombre que reciben, se dan entre musulmanes y católicos. Como recordarás, chicos, y Leisha que ha hecho el favor de trasladar la pregunta, como recordarás, inicialmente las cruzadas tienen por objetivo tomar tierras en Oriente. Pero a medida que van ellos yendo a las cruzadas y tomando tierras, se dan cuenta de la existencia del comercio a escala internacional. De eso se dan cuenta, el comercio a escala internacional. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con este comercio a escala internacional, ya las cruzadas, la tercera, la cuarta, la quinta, ya no están yendo por Jerusalén ni por tierras, están yendo para establecer rutas comerciales y ver cuáles son los tratados que pueden hacer para beneficiarse, porque llegó un momento en el cual tal era la necesidad de productos de Oriente que el kilo de pimienta o el kilo de comino llegó a valer un kilo de oro o un kilo de plata. Y entonces ya te imaginas el negociazo que era traer productos de Oriente. Entonces ya negocio no era establecer tierras en Oriente, como feudos, el negocio era los productos. Entonces se pierde la intención y la naturaleza inicial de las cruzadas. ¿Está bien? Desde la tercera cruzada, donde Saladino recupera Jerusalén, no vuelve a tomar Jerusalén los católicos. Los católicos pierden Jerusalén y le pierden interés a Jerusalén. Entonces, ya ir a las cruzadas era restablecer o establecer rutas comerciales, Oriente-Occidente, o alguna terquedad de algún rey muy creyente que quería recuperar Jerusalén. Entonces, si las cruzadas iban a generar conflictos militares entre católicos y musulmanes, pero lo que están buscando ahora es establecer lazos comerciales, no tiene sentido pues seguir haciendo cruzadas. Porque si vas a hacer cruzadas que a la larga generan conflictos militares con los que tú quieres hacer alianzas comerciales, mejor cortas la cruzada, ¿no? Por eso que la cruzada llega hasta la octava, que es cuando el rey Luis IX el Santo, ¿no? O San Luis como se le llama, porque es el único santo rey francés que se vuelve santo, muere en las cruzadas. Entonces los siguientes reyes, en realidad ya desde la cuarta cruzada, Leisha y sus compañeros que no han podido hacer la pregunta, desde la cuarta cruzada ya los reyes pierden interés en ir a Oriente para hacer guerra, ¿no? Ya pierden interés, ya lo que están buscando es establecer comercio, porque se están dando cuenta, los reyes se dan cuenta que con más comercio hay más oro, más plata, con más oro y más plata hay más riqueza, y con más riqueza pueden ellos centralizar más el poder en ellos y detener el avance de sus señores feudales, ¿no? Es por eso que las cruzadas pierden sentido, al menos las cruzadas musulmanes cristianos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, Leisha, por traer la pregunta. Muy interesante la pregunta. Profesor, hay 3 preguntas más, pero no sé si va a dar el tiempo. A ver, dale, no te preocupes, quedan 2 minutos. Ya, la primera dice, ¿y qué pasaba si no podían tener hijos? La segunda es, ¿qué es el concilio de Clermont? Y Ya. la tercera es, si Pizarro fue un hidalgo, o sea, un hijo segundón, y por eso tuvo que ir a las colonias para conseguir tierras. Buena pregunta. A ver, uno, ¿qué pasaba si no tenías hijos? Hacías la de Enrique VIII, te divorciabas, pues, y buscabas otra mujer. O sea, debías tener hijos sí o sí. ¿Me entiendes? Aquí no es como hoy que tú dices, no, yo no quiero, o soy estéril. No, es que la esterilidad en un hombre ya no es es una condición, obvio, pero no es 50-50, no es que el 50% de hombres sea fértil y el 50% sea ser estéril, no, la esterilidad es un porcentaje mínimo. Y si al final un rey no tenía hijos, moría y su hermano tomaba el trono, o el hijo de su hermano. Pero eran casos ni siquiera 50-50. Entonces, si un noble no podía tener hijos porque era estéril, por más que se casara y se casara, no podía tener hijos porque era estéril, automáticamente el que asumía el título era su hermano segundo.
Si su hermano segundo había muerto, asumió el título el hijo del hermano segundo. Lo que sí, médicamente y estadísticamente es imposible, es que todos los hermanos sean estériles. ¿Me entiendes? Eso no pasa. ¿Ya? Eso no pasa. Y si por último pasara eso, que es uno en 1.000.000, uno en miles, lo asume otra casa dinástica, ¿no? Que sean los primos. Como decir, tu abuelo de gerencia, tú eres el único hijo, mueres sin dejar hijo, ya, pues el ahijado más cercano, o el primo, ¿no? Asume. ¿Por qué? Porque soy el hijo del hermano del abuelo, algo así. Lo otro que es el Concilio de Clermont. El Concilio de Clermont es la reunión que hace el Papa para convocar las cruzadas. Y lo otro que dice Francisco Pizarro, al ser un segundón, ¿viene acá buscando colonias? No. ¿Por qué? Porque el papá de Francisco Pizarro era un hidalgo. Pero un hidalgo es como un caballero. O sea, yo cuando he hecho el ejemplo, buena tu pregunta, buena la pregunta le he hecho de la persona que la ha hecho, si lo has hecho tú, genial. Pero es que entiéndame, hay niveles dentro de los nobles. Por eso que el ejemplo yo lo hago con duques, marqués y condes, que son nobles que tienen feudos. Pero los caballeros no tienen feudo. Mira a Don Quijote de la Mancha, no tiene feudo. Entonces los caballeros, los hidalgos, tienen el título, pueden tener ciertos negocios, pero no es que tenga su castillo. El papá de Francisco Pizarro no tenía castillo, no tenía feudo. Porque si fuera así, entonces, ¿qué hacían sus hermanos legítimos en el Perú? Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro. Si ellos sí eran hijos del padre, con la madre legítima. El ser un hidalgo es nobleza, sí, pero no te da título, no te da feudo. No te da feudo. 1 y 2. La pregunta es buena, pero recuerda algo. Historia, tiempo y espacio. Me están haciendo una pregunta muy interesante, pero están tratando de traer un hombre del siglo XVI para aplicar un ejemplo que hice del siglo XI. Yo hablé de los señores segundones buscando tierras, pero hablé de los señores segundones en el siglo XI. Francisco Pizarro, siglo XVI. Entonces, aquí hay dos cosas por las cuales Francisco Pizarro no encaja con ese ejemplo. 1, el ser hidalgo no tiene feudo, su papá no tiene feudo. Y 2, son siglos después. El feudalismo ya entró en crisis hace más de 4 siglos y el capitalismo está en desarrollo. Pizarro viene aquí, 1, porque obviamente no tiene herencia del padre, ¿no? Así no tenga feudo, no tiene herencia del padre, no es un reconocido. Y 2, porque todas las personas de esta zona de Castilla están viniendo a buscar fortuna, ¿no? Si no, no tendrías a Gonzalo Pizarro, no tendrías a Hernando de Soto. ¿Qué hacía Hernando de Soto acá si él era hijo legítimo? Él era hidalgo. ¿Qué hace Hernán Cortés aquí? Si él también es hidalgo. O sea, sí entiendo la historia y la pregunta es muy buena por el lado de Pizarro y de Almagro, pero existen otros que teniendo títulos, no feudos, títulos, sí están acá en el Perú. Y aparte que al ser siglo XVI, recuerda otra cosa, tienes a Carlos, y Carlos es un rey absolutista, o sea, centraliza el poder en él. Los señores feudales españoles no han desaparecido, obvio, pero van poco a poco perdiendo poder, y son conscientes que la nueva riqueza es el oro y la plata. Por eso que tienes aquí no solamente a Pizarro y Almagro, que uno era un hijo ilegítimo y el otro ni padre tenía, sino que además tienes a hidalgos. ¿No? Pero buena la pregunta. Me han hecho pensar. ¿Alguna más mientras están haciendo su práctica? Gracias, Leisha, te pasaste por pasarnos esas preguntas. Creo que están haciendo su práctica en ese momento ustedes. La próxima semana tenemos una clase y esperemos que el chat esté funcionando. Yo creo que sí, ya está funcionando. Que va a ayudar a entender varias clases posteriores. Es como decir la teoría, que es ilustración.
es otro tema que ha venido bastante en el examen de admisión, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer la próxima semana. Profe, Dime. le quería preguntar sobre la clase pasada. Eh, Estaba confundido entre dos eventos sobre qué causó, o sea, el auge en el feudalismo. Aparecían dos alternativas que eran la invasión de de los normandos, creo que esos eran los vikingos, y ¿Ya? en la clase pues, explicó usted que sobre la división del imperio carolingio. ¿Cuál sería la Claro. correcta? En realidad las dos. Lo que Porque pasa es una que me cuando llevó a te la otra. hacen, claro, es como decir, ¿no? En este caso, es como preguntar, ¿no? ¿Qué genera la crisis del Imperio Romano? ¿La crisis del esclavismo o las invasiones bárbaras? Como tú bien lo has dicho, una genera la otra. Te explico rapidito. Cuando Carlomagno existía y tenía el poder centralizado de su imperio y un ejército poderoso y que lo respetaba con un poder centralizado, ya estaban los normandos haciendo sus correrías, porque los normandos en realidad eran pues unos saqueadores que iban a las costas, robaban algunas ciudades y se iban y robaban unas ciudades y se iban, ¿no? El problema va a pasar cuando Carlomagno muere y los nietos de Carlomagno ni respetan al hijo de Carlomagno, que es Luis el Piadoso, y los nietos de Carlomagno comienzan a pelearse entre ellos por la herencia, hasta meten preso al papá. Entonces, en este problema de pelea por la herencia, son tres nietos los que pelean, que son Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario. Entre ellos se comienzan a pelear. Entonces llega un punto en el cual, ante esa crisis política y esa ausencia de un poder centralizador, nadie sabe a quién pedirle ayuda. Entonces los normandos comienzan a hacer su agosto y comienzan a meterse a las ciudades y comienzan a saquear, ¿no? Aprovechando la crisis política que tienen los carolingios. Entonces, ante ese problema, los campesinos no sabían a quién reclamar, a quién acudir. Antes acudías a Carlomagno, pero ahora ¿a quién acudes? A Carlos, a Luis, a Lotario. Es en ese momento que los campesinos comienzan a acudir a su señor más cercano, al duque, al marqués o al conde, que antes este duque, marqués y conde respondía o preguntaba a Carlomagno, pero al no saber a quién preguntarle, ellos comienzan a hacerse de más poder. Los campesinos ya no tributan al rey únicamente, sino que también comienzan a tributarle a ellos. Y cada vez estos hombres, estos duques, estos marqueses y condes, al no haber un poder central que los domine y que les diga qué hacer, comienzan a volverse señores locales y comienzan a tener mayor autonomía y comienzan a defender a los campesinos de los normandos. Entonces, las invasiones normandas, o como se le conoce como la segunda oleada de invasiones bárbaras del siglo IX, va a ser posible gracias al descalabro del Imperio Carolingio y va a generar
que haya una atomización del poder, o sea, que los señores feudales tengan mayor presencia y mayor autonomía en relación a un poder central debilitado, que cuando al final se logra ganar la guerra, el que gane la guerra, que es Carlos, se da cuenta de que sus señores feudales tienen demasiado poder. Porque en el proceso del enfrentamiento con los hermanos, estos señores han querido poder. Aparte que el rey también le entrega poder. O sea, para decir, no te vayas con mi hermano, quédate conmigo, yo te doy el título de por vida, no te vayas con mi hermano, quédate conmigo, yo te doy el feudo de por vida. Entonces comenzaron ellos a dar demasiado poder a sus señores locales para poder tener ejército en esta guerra civil, y a la larga generan eso. Por eso que, como tú has leído, ¿no? Que genera el desarrollo apogeo del feudalismo, las invasiones normandas. Sí, pero las invasiones normandas son consecuencia y son posibles porque el imperio carolingio está en crisis. Espero que lo hayas entendido porque lo explico bien rápido. Gracias, profe. No hay problema. Gracias, era tipo la pregunta. Si no, cualquier cosa la próxima semana. Ya chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Chao.